Consejo de la palabra y vamos a Génesis capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Desde el principio de la creación, hermanos, el hombre, y cuando la palabra de Dios habla del hombre, incluye a la mujer, amén. Fuimos creados con un propósito. Sí, amén. ¿Y el propósito cuál era? Número uno, fructificar. Porque es lo que dice. Y los bendijo Dios. Porque primero tiene que haber bendición de Dios. Todo lo que hacemos, si no está la bendición de Dios, no se puede hacer nada. Y ese es el problema que hoy en día estamos pasando, que se hace, a veces se quieren hacer las cosas sin la bendición de Dios. Amén. Y sin la bendición de Dios, nada va a funcionar. Amén. Sí, amén. Porque los propósitos de Dios, cuando hacemos el propósito de Dios, Dios nos bendice. Y cuando no estamos cumpliendo con su propósito, no hay bendición de Dios. Y mucha gente a veces piensa que Dios castiga, amén, o que Dios maldice. Pero simplemente el no tener la bendición de Dios ya es una maldición. Por eso dicen que la historia de cuando alguien preguntaba si el mal existe, ¿amén? ¿Sí la han oído? Que un maestro que era ateo estaba preguntando que para atacar a Dios, ya ve que el ateo siempre tiene tiene como un rencor contra Dios, que aunque dice que no existe, pero siempre está peleando contra Dios. Entonces había un alumno que dijo que él era cristiano. Le dijo: ¿eres cristiano? ¿Crees en Dios? Le dijo: sí, yo creo en Dios. Le dijo: te voy a hacer una pregunta. Él estaba en una ya clase muy avanzada de ciencias y le dice: te voy a hacer una pregunta. Si Dios existe, ¿todo lo que existe lo creó Dios? Y dijo él: sí, todo lo que existe lo creó Dios. Y ya le dijo: oh, muy bien. Dice: entonces dime una cosa, ¿la maldad existe? Y dijo él: pues sí. Entonces, si todo lo que existe lo creó Dios, entonces la maldad la creó Dios. Dios creó la maldad, porque todo lo que hay lo creó Dios. Y ese joven no pudo contestar, pero contestó otro y le dijo: oiga, maestro, yo le voy a hacer otra pregunta. Le dijo: ¿la oscuridad existe? Y le dijo él: pues claro que existe, todos hemos visto la oscuridad. Le dijo él: pues no es cierto, maestro, la oscuridad no existe. La oscuridad no se puede estudiar porque no existe. Simplemente lo que nosotros percibimos como oscuridad es la ausencia de la luz. Amén. Cuando no hay luz se produce la oscuridad, pero la oscuridad en sí no existe. Y el maestro no supo qué contestar. Le dijo: le voy a hacer otra pregunta, ¿el frío existe? Pues claro que existe. Dijo: ¿quién no ha sentido frío? Dijo: pues le vuelvo a repetir que no, el frío tampoco existe. Dijo: el frío es solamente la ausencia de calor. El calor sí se puede estudiar.
Y la luz se pueden estudiar, incluso la luz tiene colores. La oscuridad y el frío no se pueden estudiar, porque en realidad no existen, es simplemente la ausencia. La oscuridad es la ausencia de la luz y el frío es la ausencia del calor. Igualmente le dijo, la maldad no existe, la maldad es simplemente la ausencia de Dios. Y así también es, hermanos, la maldición. La maldición es simplemente la ausencia de la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios no está en nuestras vidas, hay una maldición. Porque ese lugar no puede quedar vacío. Si no lo ocupa Dios, lo va a ocupar el diablo. Por eso el mismo Señor dijo que un hombre que no le sirve a Él, dijo, el que conmigo no es contra mí. Porque no puede, aquí ya no puede haber alguien que dice, yo me quedo a la mitad. Yo no le sirvo ni a Dios ni al diablo. Si no le sirve a Dios, le está sirviendo al diablo. Alguien va a ocupar ese lugar. Si su vida no está y mi vida no está ocupada por Dios, la va a ocupar Satanás. No, pero yo no hago cosas malas. De alguna forma estamos contribuyendo con el diablo, porque toda persona que no, si bien los que estamos tratando de servirle a Dios hacemos a veces cosas malas, una persona que no le está sirviendo a Dios, pues ya nomás porque no es como el que asesina, ya cree que está bien. Pero yo les digo, si maldices, si te peleas, si tienes rencores, es más, simplemente el no creer. Los incrédulos, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No perdonamos, tenemos muchas cosas. Si no hay hombre, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, Dios primero los bendijo, y los bendijo Dios y les dijo, porque las bendiciones de Dios, hermanos, vienen con una responsabilidad. No podemos recibir bendiciones de Dios para no hacer nada. Gracias. Por eso, hermanos, si nos llamó el Señor a este lugar, si nos llamó a su camino, es una gran bendición. No tienen duda de que esto sea una bendición. El que nos haya llamado a nosotros a su camino es una gran bendición. Pero si nos llamó es por algo. ¿Eh? No somos... Todo lo que Dios creó tiene un propósito. Todo. Dios no creó la hierba así nomás como para que adornara, para que se viera bonito. Tiene un propósito. Entonces, si Dios nos bendice es con un propósito. Si Dios nos trajo a este lugar es con un propósito. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Son dos cosas. Una cosa es fructificar y otra es multiplicarse. Hay gente que se multiplica pero nunca da fruto. No fructifica. Mire, hay árboles que se multiplican pero no dan fruto. Hay ciertas plantas que usted las planta ahí y ahí le van saliendo a las orillas los brotitos que le dice uno y se van multiplicando pero no dan fruto. Entonces no es lo mismo multiplicarse que dar fruto, y nosotros somos llamados a las dos cosas, a dar fruto y a multiplicarnos. Llenad la tierra. ¿Llenarla de qué? De humanos. Llenar de esas dos cosas. Porque tenemos que dar frutos. ¿Y qué fruto quiere el Señor? Buenos. Todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Entonces nosotros somos llamados a dar buen fruto. Pero si no sabemos ni lo que es un buen fruto, porque muchos se conforman con ser árboles, yo digo que ni para dar sombra, porque
Ahí estamos pelones que ni sombra damos. Todo árbol tiene que dar algo. El árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Para la leña, para madera. Los árboles frutales no se cortan porque esos son para que estén dando fruto. El que no da fruto, a la leña. ¿Ya? Para alimentar. Y se conserva. Un árbol que está dando fruto se conserva, no se corta. Pero los árboles que no dan fruto son la mayoría para la leña, para combustible. Y la Biblia dice, todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado a la lumbre. Y hay unos que dicen que ni para la lumbre sirve. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorearla. Señorear. O sea, la tierra hay que sojuzgarla, trabajarla, darle un buen uso, hacerla útil y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es lo físico, hermanos. Porque lo físico venía primero, acuérdense, lo terrenal. Y en lo terrenal ya tenemos muchas responsabilidades en lo terrenal. No, Dios no envió a Adán y a Eva para estar ahí nomás tirados debajo de un árbol comiendo fruta. Porque muchos dicen, pues causa de Adán y de Eva tenemos que trabajar. Si ellos no hubieran pecado, no tuviéramos que trabajar. Sí tuviéramos que trabajar, porque Dios no creó ociosos. A aquellos que les gusta la ociosidad, hay una mala noticia. Que la ociosidad es pecado, porque Dios dice lo puso en un jardín para que lo labrase. Le puso mucho trabajo, le dijo, esta tierra tú tienes que arreglarla, no es de que todo se te va a dar gratis ahí, que salgan solitos los... Sí, tú nomás vas a tener que extender tu mano y comer. Adán tenía trabajo. En primer lugar tenía que labrar el jardín, y luego tenía que conquistar todos los animales, los peces, las aves, las bestias. Les tenía que dar nombre. ¿Quién les dio el nombre? Él. Y luego se tenía que multiplicar y tenía que dar fruto. Eran muchísimas las responsabilidades. Y todo lo terrenal, hermanos, tiene un propósito y tiene una enseñanza espiritual. A lo que Dios realmente le importa lo espiritual. Pero tiene que venir primero lo terrenal. O sea, Dios no le va a encargar algo espiritual a alguien que terrenalmente no hace nada. Y si Dios nos pide, nos exige todo eso, es porque sabe que puso en nosotros las capacidades. En primer lugar, ya tenemos la bendición de Dios. Y luego, aparte de eso, dice, principalmente dice, creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y otra parte dice, conforme a su semejanza. O sea, era a la imagen de Dios y semejante a Dios. ¿Y cómo es Dios? O sea, Dios es inútil, es cobarde, ocioso. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y a semejanza, quiere decir, hermanos, que hay algo muy grande en nosotros. Y luego, hablando espiritualmente, nos hizo conforme a Él, semejantes a Él. Y aparte puso su nombre sobre nosotros. Vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, ¿verdad? 13. 3, 1, 3.
Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque es que a veces se malentiende que si Dios está conmigo, yo ya no tengo que hacer nada. Cuanto más esté Dios con nosotros, más esfuerzo tenemos que hacer. No, es al contrario. Uno piensa, si Dios está conmigo, yo no tengo que hacer nada. Entre más cumplamos el propósito de Dios, el esfuerzo tiene que ser más grande, porque Dios nos lleva a conquistar cosas grandes. Y la gloria no se alcanza sin sacrificio. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso lo hace el Señor, hermanos, en toda la historia de la Biblia. Cuando escoge a un hombre, son las cosas que busca. Un hombre esforzado y valiente. Cuando llamó a Gedeón, que se le presentó un ángel, le dijo: Dios esté contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, en realidad, dice la Biblia que estaba escondiendo la comida para que no se la quitaran los enemigos. Pero Dios le recuerda al hombre: es que eso ya está en ti, simplemente que no lo quieres sacar. Porque nosotros, hermanos, ¿de qué fuimos hechos? ¿De qué fuimos hechos? Del polvo, de la tierra. ¿Ven? Somos de la tierra, y la tierra en nuestro ser es muy parecido, aplica los mismos principios. En la tierra hay grandes tesoros. ¿Ven? Hay minerales, hay petróleo, hay gas natural, hay manantiales, pero casi todo las riquezas de la tierra tienen que trabajarse para sacarse. No hay riquezas que ahí le aparecen sin que haga nada. Entre más grande sea la riqueza, más profundo tiene que cavar. El petróleo no se encuentra a flor de piel. El petróleo tiene que excavar, y los más grandes yacimientos están donde es más difícil llegar. El oro está entre la piedra. Por eso Dios todo lo hizo con un propósito. Si tú quieres el oro, tienes que trabajar duro. En primer lugar, tienes que tener mucha fe. No hay un minero que no tenga fe. ¿Sabe por qué nosotros no encontramos oro? Porque no tenemos fe. No, que voy a andar yo batallando, es mucho trabajo, a lo mejor ni hay nada. En cambio hay gente que se la pasa a cualquier cerro mojoso que mira, ya le está buscando, y le escarba y le golpea y le trabaja, y no le importa haber pasado 5 días ahí y no haber encontrado nada. Le terquea y le terquea hasta que un día le pegan. Porque para esto, hermanos, se necesita fe para explotar la tierra. Yo no me voy a poner a hacer un pozo aquí a trabajar y escarbar si no creo que pueda haber agua. Tengo que tener fe. Eso es fe. Y escarban y la gente dice: estás perdiendo tu tiempo, ahí no hay nada, mira, ya déjale. Porque fíjense, aparte de eso, que no queremos hacer las cosas, somos buenos para desanimar. ¿No se ha fijado en eso? Que luego empieza la gente: no, déjense de eso. ¿Para qué? Bueno, si tú no lo quieres hacer, al menos deja que los demás lo hagan. Tengo un hermano que, negativísimo, no hacía, pero ni dejaba hacer. Y se enojan. Si usted está terqueándole algo, se enojan. Estás perdiendo el tiempo, eres un tonto, déjate. Yo, todo lo que he intentado, hermanos, escuché muchos comentarios negativos toda mi vida. Mira, cree que va a hacer algo. Está tonto. Debería dejarse de eso, está perdiendo su tiempo. ¿Qué va a funcionar? Y esa gente tiene algo bueno. ¿Cuál? Los que piensan así.
pero está sepultado. Por eso el hombre sin Dios no puede descubrir. Lo primero que Dios hace es que descubras quién eres. Dios no puede usar a alguien que no sabe lo que es. Es como la historia del águila que se crió entre las gallinas. Dice la historia que un ranchero se encontró un huevo de águila y se lo echó a una gallina, y la gallina sacó un polluelo y salió aquello creyendo que era la águila, creía que era gallina, pero era la gallina más torpe que pudiera existir, porque su pico era muy ganchudo y no podía picar como las gallinas. Lo que le daban de comer a las gallinas no les gustaba. Y luego sus uñas muy grandotas y ganchudas. Y luego sus alas muy largas, su cola muy larga, andaba toda enlodada, toda sucia. No podía sacar gusanos. Y las demás gallinas se burlaban de ella porque era una inútil. Y no es que fuera una inútil, simplemente estaba en un lugar que no era el de ella. Era superior a las gallinas y creía que era inferior porque estaba haciendo algo por lo que no había sido hecho. No sabía lo que era. Hasta que un día, toda enlodada, sucia y deprimida, se subió, brincó y se subió ahí a un árbol y empezó a mover sus alas. Eran mucho más grandes que las de una gallina. Y empezó a volar, a volar y a volar. Y descubrió que no era para estar en el suelo. Y nosotros, hermanos, no hemos conquistado nada porque no hemos descubierto que somos águilas. Queremos vivir como gallinas. Y nos esforzamos por ser una buena gallina. Y creemos que llegar a ser una buena gallina, es sentirse realizado. Y Dios no nos creó para lo que estamos haciendo. Dios nos creó para cosas grandes. Pero a veces ni somos buenas gallinas. Menos águilas. Nosotros fuimos hechos para hacer cosas grandes. Dios nos creó con un propósito mucho más grande. Nosotros creemos que es venir, trabajar toda nuestra vida para alguien más, porque ni siquiera para nosotros. Le trabajamos a otro para sobrevivir. Y luchamos toda la vida para sobrevivir. Y por eso esta vida se vuelve tan amarga. Yo con que tenga con que comer y vestir y en mi casita, y se muere uno sin saber por qué me creó Dios, ¿para qué? ¿Para venir y comer frijoles? Y ya si acaso estudiamos un poco y tenemos por ahí un título, ya sentimos que yo sí logré algo en la vida. Y Dios no nos creó para eso, dice la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Amén. ¿De qué te sirve ser grande en la tierra si en el cielo no eres nada? Y Cristo mismo lo dijo: no hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Sí, amén. Todo lo que ates, le dijo a Pedro, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que los tesoros del cielo los tengo que hacer aquí en la tierra. O sea, mis actos terrenales son los que van a hacer que mi tesoro se vuelva en el cielo. Entonces tengo que saber de qué forma tengo que trabajar en la tierra para que eso se multiplique allá. ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Usted cree que yo trabajando de dentista toda mi vida vaya a hacer tesoros en el cielo? No. Los tesoros en el cielo solamente se logran cumpliendo el propósito de Dios. Y si yo no estoy cumpliendo ningún propósito de Dios, venir a la iglesia para yo no irme al infierno, ese no es el propósito de Dios. Venimos a la iglesia para aprender qué tengo que hacer para hacer el propósito de Dios. Porque cuando Cristo venga a reinar va a dar premios.
va a dar coronas. Y dice el apóstol Pablo, cada quien será premiado conforme a su trabajo. Pero si toda la vida nosotros vivimos pensando que éramos gallinas y no supimos lo que éramos. Y el Señor nos trajo a conquistar, no a vivir conquistados. Y para eso necesitamos, Él hace su parte. Él nos da de su bendición. Yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Solamente, número 1, esfuérzate y primero dice, y sé valiente, y dice, sé muy valiente. Amén. Dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear con los demás? Porque ahorita el valor de la gente se mide para pelear con otros. Yo soy muy valiente porque no me dejo de nadie. Y a mí el que me busca me encuentra. Y ese no es el valor. Es más, yo les digo, se necesita más valor para no pelear que para pelear. Amén. Amén. Para aguantar una ofensa se necesita mucho valor para aguantarse. El hombre, hay unos que se aguantan por cobardía, pero hay otros que se aguantan por valor. O sea, es que el valor, hermano, sin inteligencia carece de sentido. Valor sin inteligencia no sirve de nada. Por eso ponen mucho el ejemplo. Échele un pitbull a un jabalí y en 5 minutos el pitbull va a estar muerto. Porque tiene mucho valor, pero no tiene inteligencia. Y va y se agarra y jamás un perro le va a ganar a un jabalí. En cambio, aviente un perro de esos, sabuesos que le llaman, y ese no se deja agarrar. Ese nomás lo acorrala y le busca, se cuida. Porque la inteligencia, hermanos, por eso dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Muchos creen que el ser temeroso es algo malo. Pero si la Biblia dice que sea muy valiente, sí. ¿Valiente para qué? Dice aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mucha gente dice, yo no sé por qué no puedo salir adelante, por qué me ha ido mal en la vida, porque no estás esforzándote en hacer todo lo que Dios nos mandó. Estás haciendo tus cosas a tu modo, a tu pensamiento, y vas a fracasar. Tarde o temprano vas a fracasar y no vas a salir adelante. Y después, como dicen alguien por ahí, el único mandamiento que vamos a poder cumplir es el de no acumular riquezas. Porque vamos a estar bien fracasados tanto aquí como allá. Yo les decía allá en el grupo que está en México, les dije, ¿y nosotros a qué? ¿A qué le sacamos con servirle a Dios? ¿A qué? Todavía el rico, el poderoso. La Biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Amén. Pero de los pobres no dice nada. ¿Y nosotros qué vamos a dejar? ¿Qué es lo que estamos pensándole? ¿Por qué no le sirves a Dios? No, pues, ¿a qué le piensas? Pues la verdad, si le dice a alguien así, a un rico yo le entiendo, no, pues yo mi poder, mis riquezas, porque casi todas las riquezas de aquí, hermanos, están basadas en lo malo. Aquí en la tierra, para que seas grande y poderoso, tienes que estar haciéndolo bajo los propósitos del diablo. Para ser grande y poderoso bajo el propósito de Dios es muy difícil. Si realmente estás haciendo, porque Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Tampoco Dios quiere que vivas en la pobreza,
y que vivamos, hermanos, sufriendo hambres. Yo le digo, ahorita no tenemos excusa nosotros. Alguien que, solamente aquellos que estén bien metidos en las cosas de Dios y que toda su vida la dediquen al Señor, son los únicos que tienen excusa de no vivir bien económicamente. Pero nosotros ni una cosa ni la otra. Porque, ¿por qué no eres rico? Solo aquel que diga, porque yo estoy bien dedicado a las cosas de Dios y no me da tiempo, ¿verdad? Pero no estamos dedicados a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué te impide? No, es que la riqueza es mala. Y esa es la excusa que usamos para sentirnos bien como vivimos. Pero si nosotros no estamos logrando nada, ni de un lado ni del otro, y Dios nos creó para hacer cosas grandes. Entonces, para hacer la voluntad de Dios se necesita mucho valor, pero tenemos que ser temerosos para lo malo. Temer hacer lo malo, ahí sí nos debería de dar miedo, temor. Y no hacer el bien es hacer el mal. Por eso les digo, no hay de otra. Solamente, ¿cuántas caras tiene una moneda? Solo tiene dos. Una moneda no tiene tres caras. O es sello o es águila. O estás haciendo el propósito de Dios o estás haciendo el del diablo. Si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, estamos cumpliendo el propósito de Satanás. Y Satanás eso es lo que quiere. No hagas nada. Ahí quédate. Tú sigue como vas. Deja que los demás hagan. Tú no eres como los demás. Tú eres diferente, tú eres especial. Sí, ahí dice. Pero hay después. Y a la serpiente sí le creemos. Porque a la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. No te creas, no es tanto así, no moriréis. Dios les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y alguien dice, no fue cierto de Dios, porque no murieron ese día. Pero el apóstol Pedro después, años después, nos revela la verdad. Y sí murieron ese día. Y físicamente. Porque dice el apóstol Pedro, no ignoráis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso nadie vivió más de 1000 años. Matusalén, que fue el que duró más, no alcanzó los 1000. Porque Dios dijo, el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Y Dios estaba hablando, no vas a durar más de 1000 años, porque para Dios 1000 años es como un día. Por eso nadie dura más de 1000 años. Cuando Cristo venga y nos restaure, entonces vamos a vivir más de 1000 años. Amén, amén. Nadie ha logrado 1000 años, porque se cumplió lo que Dios dijo. Ese día murieron y no alcanzaron ni uno. Porque la historia del mundo se escribe en 7 días, en 7000 años. Y no alcanzaron ni un día por la incredulidad. Dice, no debemos apartarnos de la derecha ni de la izquierda, ni quitarle ni ponerle a las cosas de Dios. Por eso nosotros, hermanos, queremos trabajar conforme a lo que dice la palabra, ni más ni menos. Si lo dice, hay que hacerlo. Dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero ya no estamos, hermano, bajo la ley. Bueno, si esto se los estaba exigiendo a los de la carne, ¿qué no nos irá a exigir a nosotros los del Espíritu? Porque esto, hermanos, es solamente para que te des una idea.
Fíjense todo lo que le estaba exigiendo a los que no tenían el Espíritu Santo. Por eso Cristo vino y nos da a entender cómo era la ley y cómo es la gracia. Y la gracia te exige el doble de lo que exigía la ley. Y muchos dicen, no, pues como ya no estamos bajo la ley, nosotros ya no tenemos que hacer tanto como lo que hacían los otros. Al contrario, nos tenemos que hacer más que lo que ellos hacían. Por eso Cristo dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. Solo enojarte, aunque tu hermano ni cuenta se haya dado, y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Eso es cuando ya la demanda avanzó. O sea, enojarte eres culpable de juicio, o sea, ya te van a enjuiciar. Pero ya ante el concilio es cuando ya se te halló culpa y ya te llevan a algo más grave. Y el que le diga fatuo se estará expuesto al infierno de fuego. Y todavía ni lo matas. Entonces, ¿qué exige más, la ley o la gracia? La gracia nos exige muchísimo. Oyeron que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, cualquiera que mire en una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón y será culpable de juicio. Entonces, si en la gracia y si en la ley está pidiendo esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para saber mucho de la Biblia? Ahí sí, sino para que guardes y hagas. Guardes y hagas. ¿Conforme a cuánto? A todo lo que en él está escrito. Amén. Tienes que tener mucho valor, esforzarte mucho, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Porque no es fácil. No es fácil. Y si algo está escrito y nos dice que lo tenemos que hacer y no lo estamos haciendo, hermanos, estamos en pecado. Y toda desobediencia, dice la Biblia, que va a traer castigo. Toda desobediencia va a traer castigo. Por eso el mandamiento es hacer todo. Es que es muy difícil. Porque por dos cosas no obedecemos la palabra de Dios, hermano. Y es porque no queremos esforzarnos o porque somos cobardes. Son las dos cosas que nos impiden. ¿Por qué no oramos? Porque a nadie le da miedo orar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da? Flojera. Por eso no oramos, porque nos da flojera. Y Dios no dijo que iba a ser fácil. Esfuérzate. Si te cuesta trabajo orar, de todos modos hazlo. ¿Por qué no leemos la Biblia? Por flojera. ¿Por qué no ayunamos? El ayuno a veces siempre es, a veces porque es que me duele la cabeza, me siento mal, me mareo. Ahí ya es una mezcla entre flojera y cobardía. Pues sí, porque el cuerpo se revela. Fíjense, el Señor nos mandó a conquistar la tierra donde nos puso, pero la primera que tenemos que conquistar es esta. Y es la que nos tiene dominados, es donde ya perdimos la batalla. Pero queremos conquistar el mundo y no hemos conquistado esta tierra, este cuerpo, esta carne nos tiene dominados nosotros. Le digo, mire, el apóstol Pablo lo dijo bien fácil: todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito. ¿Qué quiere decir todo me es lícito? Todo me es permitido. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos permite hacerlo todo, siempre y cuando tú tengas el control. Si tú puedes controlar todo lo que hay aquí, Dios hizo todo para nuestro deleite. Siempre y cuando no se te salga de control. Por eso mucha gente que a veces no entiende. Ay, no. Un cristiano no debe de probar el vino. Por eso dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. El maduro puede tener todo y nada le puede hacer daño porque él tiene el control. No aquello tiene control de mí. Yo tengo el control. Por ejemplo, cuando fuimos a ver la cena del Señor, pues aquí yo creo que ya no más nadie es de moral. No, mire, Ese día. por ejemplo, bueno, espero. Yo creo que yo a Pascual le puedo soltar una bolsa de dulces y chocolates y sin tener miedo de que le vayan a hacer daño, porque no se los va a comer todos. Pero a esta niña que está ahí y al hermano Botello yo no les puedo soltar unos dulces y unos chocolates porque no tienen control. ¿Y qué los dulces son malos? Si tú puedes tener control, no son malos. Tú puedes tener una bolsa de dulces ahí, comerte uno de vez en cuando, y es para tu deleite. Mientras tú controles aquello, no es malo. Por eso le digo, simplemente eso. Hay personas que no les puedes dejar ahí una bolsa de pan, porque les hace daño. Y no es que el pan sea malo o sea pecado comer pan. Simplemente para esa persona que no tiene control sobre aquello, Dios nos dio las cosas para que nosotros tomáramos control de ellas, no ellas de nosotros. Amén, amén. Esas personas, por ejemplo, hay americanos que tienen una mascota, pero la mascota ya tomó control de ellos. Porque el perrito aquel es como su hijo. Entonces ya no es él el que controla, el perro lo controla a él. Hay personas que sus hijos los controlan a ellos, no ellos a sus hijos. Y ahí hay pecado. Porque Dios te puso a ti para que tú tomes el control de tu hijo, no tu hijo de ti. Y si tú permites que tu hijo te controle a ti, ya es pecado. El hombre que deja que su esposa lo domine y lo controle, está en pecado. Porque dice la Biblia, te puse por cabeza y no por cola. Yo no sé por qué la Biblia usa ese ejemplo. A mí siempre me ha hecho muy feo. Ser cola es algo muy feo. Y si no eres cabeza, dijo la Biblia, eres cola. Entonces cuando tú ya no estás haciendo el propósito de Dios, hasta cosas insignificantes se vuelven pecado. Y si tú estás cumpliendo el propósito de Dios, puedes, todo te es lícito. Todo. Y nada te daña. Un buen cristiano se puede tomar una cerveza y no es pecado. Un mal cristiano no puede darle ni un trago porque ya es pecado para él. Es más, no puede, con que vea que otro lo hizo, ya se dañó. Porque no tiene el control. Y Dios nos hizo para que nosotros controláramos todo. Pero se nos olvida que somos águilas. Dice el apóstol Pablo, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, siempre y cuando se tome con acción de gracias y siempre y cuando se le dé un uso correcto. Mire, la heroína es mala, pero de ahí saca la morfina. ¿Y la morfina es mala? Si no fuera por la morfina,
¿Se imaginan que le tienen que cortar un pie como antes, que se los cortaban así, muriéndose de dolor? El hueso con una cegueta. Muchos se morían por el dolor, no tanto por la enfermedad. Gracias a la morfina usted va y le sacan una muela y lo jalonean y todo, y soporta. Un niño cuando tiene mucho dolor, porque Dios creó las cosas con un buen propósito. Si usted les da un buen uso, es bueno. Si la usa para drogarse, embrutecerse, si usted el vino lo usa para ponerse todo tonto y loco y que ya no sabe de usted, entonces eso es pecado. Cristo tomaba vino, porque Él dice, vino Juan el Bautista que no bebía ni comía, y cuando Él habla de beber, habla de vino, no de agua. Y dijeron, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que bebe y come, y dicen, es un comelón, es un tragón. Y Cristo bebía vino, pero Él tenía el control. Les dio vino a los discípulos, tomen de esta copa. Pero él era el que les estaba dando enseñanza. Ustedes tienen que tener el control de estas cosas que yo puse para su deleite. Si ustedes no lo controlan, entonces ya se volvió pecado. Si nosotros no tenemos el control usted se puede tomar una Coca-Cola y no hay problema. Pero si usted ya no tiene el control y sabe que le hace daño y sigue y sigue y sigue, entonces usted ya está en pecado. Algo bueno se vuelve malo cuando perdemos el control, porque Dios nos hizo para nosotros tomar el control de las cosas, no las cosas de nosotros. Yo tengo que saber tomar el control de mis emociones. Yo no puedo evitar ser enojón, porque hay cosas en nosotros que ya las traemos ahí, pero yo la tengo que controlar. Si yo no controlo la ira, entonces yo ya perdí la batalla. La ira me controla a mí. Yo no puedo evitar, hermanos, sentir tristeza, pero tienes que tomar el control de esa tristeza, que no te domine. Hay gente que se deprime, ya no quiere hacer nada, y tú tienes que tener el control de tus emociones. Si tus emociones te controlan, estás pecando. Porque Dios te hizo con el poder y la habilidad de tú controlar las emociones, no de que ellas te controlen a ti. Es que yo no puedo evitar ser así. Entonces estás en pecado, porque no tienes el Espíritu de Dios. Y Él no nos dio espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Y por qué no tenemos ese control? Porque no nos acercamos a Dios. ¿Y por qué no nos acercamos a Dios? Porque no nos queremos esforzar. Amén. Tenemos que esforzarnos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Si algo nos está saliendo mal, es porque estamos fallándole a Dios. Yo tenía estos planes y no me salieron. Esos planes van en contra de la voluntad de Dios, o en una parte de tu vida tú no estás haciendo la voluntad de Dios y por eso no te salió bien todo. Todo te tiene que salir bien, todo. Aún en medio de la adversidad, ahí vas a encontrar la forma de resolverlo y te va a salir bien. La Biblia no dijo todo te saldrá perfecto, dice todo te saldrá bien. Imposible, dice el Señor, que no haya tropiezos. 7 veces cae el justo, más aún 7 veces el Señor lo levanta. El justo, no dice la Biblia, el justo nunca cae. El justo también cae, pero el justo se levanta. Y mientras te puedas levantar, no hay problema. Dice el 9, mira que te mando. Primero, dice cómo va subiendo. Solo esfuérzate y sé valiente. Y luego ya después dice, esfuérzate y sé muy valiente.
Y quiero que de día y de noche medites en esta palabra y guardes y hagas conforme a todo. Y ya en el 9, como que Dios dice, bueno, a lo mejor este va a creer que es una sugerencia, como así lo tomamos. A veces nosotros leemos cosas de la Biblia y creemos que es una sugerencia, que nosotros tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero lo que la Biblia nos dice no es una sugerencia, es un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Cuándo es cuando uno se desmaya? Cuando ya no puede más. O sea que ni esa opción tenemos. Señor, ya no puedo. Sí puedes. Porque dice la Biblia que Dios no nos va a exigir más de lo que podamos sobrellevar. Él no pondrá cargas en nosotros que no podamos llevar. Y si Él nos está mandando que si Él nos está mandando que nos esforcemos, seamos muy valientes, que no temas, es porque tenemos la capacidad de ser inmunes al temor. Y si nosotros tenemos mucho temor es porque no estamos haciendo las cosas y no sabemos quiénes somos. Nos falta fe. Por eso a Pedro le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y yo he rogado para que no te falte la fe. Porque en la cobardía es falta de fe. ¿Por qué Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir? Porque dudó. Y tú no, por eso le dijo Cristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque a veces sí podemos entrarle con valor, pero luego nos acobardamos. Pedro, cuando arrestaron a Cristo, reaccionó con mucho valor y hasta le cortó una oreja a uno de los soldados. Pero luego que vio que, pues él pensó, ahorita el Señor nos va a apoyar. Y cuando vio que las cosas no eran como él creía, se acobardó y entonces huyó. Y el Señor no quiere eso, de que empieces con ganas y luego, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, aunque no lo veas. Al pueblo de Israel, hermanos, a veces parecía que Dios lo abandonaba, porque la fe tiene que ser probada. ¿Cómo se puede saber si tengo fe si no se prueba? Abraham lo probó, a ver si tenía fe. Le dijo, te voy a dar un hijo, y de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y así lo sacó y le dijo, si tú puedes contar las estrellas del cielo, vas a poder contar tu descendencia. Y Abraham le creyó. Y Abraham ya había muerto como hombre, y Abraham seguía creyendo en Dios. Y cuando Dios viene y le dice, vas a dar a luz un hijo, ya tenía 100 años y ya se había muerto el hombre. Y Abraham, bien emocionado, él sí creyó en Dios. Y le da al hijo y todavía dice el Señor, no, todavía falta una prueba más. Él le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, ese que tanto trabajo te costó para dar a luz, el que esperaste por 100 años y no llegaba, y al último llegó, ahora quiero que me lo sacrifiques. A ver si es cierto. Y él tenía fe, pues dice en Hebreos, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio porque creía que Dios se lo podía levantar aún de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Bueno, si Dios me dice que lo sacrifique y Él me prometió que en este hijo va a haber mucha bendición, entonces a lo mejor Él me lo va a revivir. Y no dudó y lo llevó a ese límite.
Entonces el Señor dice: yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y a veces te abandona un rato para ver si sigues creyendo que Él está contigo. Señor, pues no, y a veces hacemos lo que el pueblo de Israel. Cuando Dios se alejaba poquito, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos acá en el desierto. Le decían que no había suficiente tierra en Egipto para que nos sepultaran allá. Tuviste que traernos a que nos sepulten aquí, en esta tierra. Y siempre que Dios probaba al pueblo de Israel, fallaba en el examen o en la fe. Solo hubo dos que lo aprobaron de todo el montón: Josué y Caleb. Ellos, cuando vieron los gigantes, cuando vieron las ciudades amuralladas, ellos les decían a los otros: sí podremos, es más, nosotros nos los vamos a comer como al pan. No, nosotros parecíamos langostas junto a ellos, son hombres de grande estatura, tragan a sus moradores, hay ciudades amuralladas que jamás podremos. Sí, y los otros ya habían visto cómo se abrió el mar, pero no tenían fe. Porque el que no tiene fe, aunque vea cosas, entre más cosas ve, menos cree. Y el que verdaderamente tiene fe no necesita ver nada, sigue creyendo. Por eso nosotros a veces: no, es que yo no puedo. O sea, ¿Dios mintió entonces? ¿Que no fuiste hecho imagen y semejanza de Dios? ¿Para qué? ¿Y qué cosa no puede Dios? Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada? Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, el Mesías. Y nosotros, cualquier cosita nos separa del amor de Dios. Mi trabajo, es que yo tengo trabajo. No es ni el peligro, ni la espada, ni ángeles, ni principados. No, mi trabajo, un dolor de muelas, una dolencia que tengo, cualquier cosita. O sea, pues, nos comparamos con esos hombres de Dios y estamos muy lejos. Fíjese todo lo que nos... ¿Y por qué? Porque no sabemos lo que somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y nos llamó a conquistar. Tenemos que ser fuertes, valientes, atrevidos. Y nosotros a la primera nos acobardamos. Y nos excusamos en decir: es que yo no soy un irresponsable. Yo tengo que pensar bien lo que hago. Y se nos olvida que este reino, el reino de los cielos, se conquista de otra forma. Es por fe, no por vista. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué tal si no sucede? Pues, ¿y qué tal si sí sucede? Lucas capítulo 10. Versículo 19. ¿Entendemos? Dice así: he aquí les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya, ¿de qué serpientes y escorpiones está hablando el Señor? ¿De los terrenales? Porque dice:
He aquí les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Satanás. Las serpientes y los escorpiones que menciona la Biblia está refiriendo a espíritus inmundos, a principados, a potestades. O sea, ya ahora estos ya están en otro nivel, porque nosotros le tenemos miedo a las cosas terrenales, que mucha gente las ha conquistado. Ahora ya estamos en otro nivel, y si no hemos aprobado lo terrenal, vamos a probar lo espiritual. Si en lo terrenal estamos reprobando, se imagina ahora cuando el Señor nos habla a lo espiritual, porque ya acá queremos vivir en el Nuevo Testamento, queremos las promesas del Nuevo Testamento, pero no lo que conlleva. Pero simplemente la ley reprobaríamos. Y sabemos que dijimos que cuánto más exige la gracia. El doble. Y si la ley es mucho para nosotros, entonces ni para qué inscribirnos a la gracia. ¿Qué quiere que el Señor que entendamos? ¿Qué tan lejos debes de llegar? Por eso hay gente que desde que sabe que algo es difícil renuncia. Hay dos tipos de personas. Cuando le dicen, mira, esto conlleva todo esto. No, yo la verdad no. Es mucho, no, ya. Desde ahí renuncian. Y hay otros que cuando dicen, es todo eso, sí, entonces tengo que empezar más temprano. Entonces quiere decir que le tengo que echar más ganas. Yo pensé que era poquito. A mí me ha tocado ver trabajadores que cuando van y ven un trabajo, yo ahí no le entro, es mucho. Y me ha tocado otros que le digo, vive ese trabajo, oiga, es mucho trabajo, déjenme, voy a traer más herramienta y más gente, porque para hacer este trabajo necesito más. Y yo pensaba aventármelo en 2 días con la gente que traigo, pero no, como es muy duro, necesito prepararme mejor. Y mañana voy a entrar bien temprano porque necesito avanzarle. Digo, ¿qué? Dos mentalidades muy distintas. Uno, no. Sí, por eso yo lo quería ver, porque ya vi que sí está bien difícil. Entonces, ahora ya sé todo lo que necesito hacer para terminarlo. Esas son mentes triunfadoras. Y esas personas siempre tienen trabajo. Y los otros, oiga, ¿no tendrá algo? Pues allá había. No, pero que no sea tan difícil. Y en el reino de los cielos, Dios está buscando gente así, que diga, bueno, yo necesito saber qué tan duro es esto para saber qué tanto me tengo que esforzar. No para renunciar. Por eso los hombres que Él escogió fueron hombres que no le pensaron. Y todo aquel que le está pensando mucho no es apto para el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, entre más difícil sea, tienes que entrarle antes. ¿Qué dice el dicho? Al mal paso, darle prisa. Y al mal tiempo, buena cara. Así es. Entre más fea está la cosa, más positivo tienes que ser. Entre más difícil sea aquello, más te tienes que apurar y esforzarte más. Pero ¿qué es lo que nosotros usamos? Al mal tiempo, peor cara. No, ya ahora sí, ya de plano ya no quiero nada. Yo estaba pensando empezar a echarle ganas, pero si va a ser tan difícil, no, ni lo intento. Y esa gente Dios no le sirve para nada. Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos, porque para esto se necesita. Por eso dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, no valientes, violentos, lo arrebatan. Porque Satanás, hermanos, ha querido pervertir todo lo que Dios nos dio, y terrenalmente ya nos ganó. Porque Dios nos dio toda esta tierra por heredad.
Y Satanás no la quitó y ahora él tiene el control y es el dueño de esta tierra. Y nosotros se la dejamos. ¿Quién nos manda a nosotros? Satanás. Y tenemos que pedir permiso para todo. No somos libres. Para que usted tenga su casa tiene que pagar para... Yo les pongo un ejemplo, miren. Si le venden un carro, paga por el carro. Entonces, ¿si ya es mío? No. Bueno, sí es suyo, pero ¿ya lo puedo manejar? No, primero tiene que sacarle un permiso, que son las placas. Ok, le pongo las placas, ¿ya? Okay. Pagaste por el carro, ahora tienes que pagar para poderlo usar. Entonces ya me lo llevo. No, ahora tienes que pagar para poderlo manejar. Si no tienes licencia, no te dejamos manejarlo. Ok, voy y pago mi licencia. Ahora sí ya tienes que sacarle seguranza. Ahora pues, pagué mucho y luego pagar impuestos, porque pagaste, sí, te cuesta $60,000, pero tienes que pagar los impuestos, te sube a 70,000, 80,000. O sea, al gobierno, para que puedas comprar, te tienes que pagarle al gobierno para que te deje comprar algo. Y luego le tienes que pagar al gobierno para que te deje usarlo. Y luego tienes que pagarle al gobierno para que te deje manejarlo. Y luego aseguranzas. Y luego te voy a poner muchas reglas para que las quebres y cobrarte cada multa que te parqueas mal, te cobro. Te pasas un alto, te cobro. Vas muy recio, te cobro. Porque hasta yo controlo qué velocidad puedes ir. Para nacer, te cobran por nacer. Y tienes que registrarlo. Y tienes que ponerle vacunas. Y tienes que sacarles todos sus papeles. Y si quieres viajar, tienes que pagar por viajar. Le digo, ya nos cobran el agua, ya no la venden. Y dentro de poco usted va a tener que pagar mensualmente por respirar. Va a haber una cuota que cada familia tiene que pagar. Pues yo pago $100 al mes por el oxígeno que uso. Y la familia entre más grande, más le van a cobrar. Es más, yo ahorita están pagando los bonos de carbono. Ya el dióxido de carbono ya se vende. Entonces ya en este mundo perdimos la batalla. ¿Y para qué sigue usted todavía queriendo meter todo su mentalidad en esta tierra? Ya se perdió. Ahora el Señor nos da cielo nuevo, tierra nueva, nos da un reino diferente. Pero ahí también sufre violencia. Y si aquí entregamos todo bien, porque si nosotros nos pusiéramos bien, hermanos, no pudieran hacer nada con nosotros. Por eso les digo, si nosotros nos liberáramos del sistema, podemos. Pero hay que ir a un lugar apartado. Porque ellos nos dominan porque nos dan las cosas. Pero podemos ser libres, por eso dicen. Mire, un león de zoológico no le falta la comida, pero no es libre. Y un león de la selva de África, un león africano, tiene que cazar y no sabe si ese día va a comer, pero es libre. Y nosotros preferimos ser de zoológico. Y ahí nos exhiben. Ahí está echadote el león, miren, ahí está tirado y nos ven ahí. Somos exhibición, pero nos dan comida. Hemos vendimos, hermanos, nuestro honor. Ya no tenemos honor. No me importa. Y bien obedientes al sistema. Yo siempre lo pongo, a mí lo que se me hace una locura, cuando el hombre va y se checa la próstata. No, pues es que así dicen los doctores y pago todavía. Porque te hagan ese examen. Las mujeres igual. Van con el ginecólogo que les vea todo y les cheque por ahí y por acá y ellas pagan. Porque así dice así nos dijeron que lo hiciéramos. Y es por nuestro bien. Se te está humillando Satanás. Pero te dejas humillar porque te dicen que es por tu bien. Cuando hubo el coronavirus, yo les dije,
Les dije, no tardan en decir que lo van a checar por allá, por atrás, y la gente se va a dejar. Pues a los poquitos meses salió que en China la prueba del coronavirus lo hacían por el recto y la gente iba. Que porque era muy efectivo. O sea, nosotros nos dejamos. Pero lo que Dios nos manda, eso no lo obedecemos. Lo que nos dice el gobierno y los doctores, eso lo seguimos al pie de la letra. Es que ellos saben. Y Dios nos dice que hagamos cosas. No, eso es más adelante. A Dios no le obedecemos. Pero al mundo, aunque sean unas locuras, aunque sean unas tonterías, vamos solitos y nos entregamos. Con eso nos ponemos de pechito. Y a Dios le ponemos excusas. No, pues sí, pero es que es muy difícil. Y esto que le digo, a todos nos ha pasado. A todos nos pasan cosas de que nos hemos dejado engañar. Me habló una vez cuando estaba el coronavirus, me habló uno. Hermano, dice, vamos, te invito, vamos a ir. Están haciendo pruebas de coronavirus gratis. Le digo, ¿se siente malo? No, pero voy a ir. Les meten un cotonete hasta por la garganta. Le digo, vaya usted a que lo cotoneten ahí, diokis, ni se siente mal. Oye, hermano, tiene razón, de veras, ¿verdad? ¿Qué iba a ir a hacer a que lo... Ahora que mi papá estaba enfermo, le metieron, se le salían unos gritones. Donde le metían como este tamaño así para adentro y él gritaba y se movía. Y usted solito va ahí, es que lo están haciendo gratis. Digo, déjese de eso, no se exponga usted solo. Porque el gobierno, el mundo, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Él es padre de toda mentira. Y si Él está gobernando este mundo, casi todo lo que le diga va a ser mentira. Y si usted y yo somos bien obedientes al gobierno, a todos, nos van a usar. Y a Dios, que es al que debemos de seguir al pie de la letra, todas sus cosas, esas cosas no las queremos obedecer. A esas les ponemos peros, les ponemos fecha, más adelante, yo me voy a esperar, pero con los demás así, en calientito obedece. No nos traigan ahogándonos con un mascarillón aquí. Yo todavía voy a los hospitales. El otro día que fuimos ahí con los niños, no pueden ni respirar. Estaba bien ahogada la señora que estaba hablando con nosotros porque la mascarilla pero no se la quita. Me van a decir, quítese esa cosa, no la está ahogando. Pero son bien obedientes. Es que todo queremos obedecer al pie de la letra y no tiene sentido. Mis hermanas peleaban conmigo mucho porque yo cuando no le llevaba sentido a algo, ¿por qué tengo que andar así? Es que así debe de ser, ¿por qué? Digo, me querían agarrar peinado como Benito Juárez, bien relambido. Y luego abrochado hasta acá. Y yo no quería, ¿por qué tengo que...? No seas tonto, así debes de andar. Me veo como tonto. No, te ves muy bien. Y mi hermano era mayor que yo, él se dejaba. Tú eres un rebelde. Pues es que yo ¿por qué tengo que andar así? Nomás porque ustedes dicen, nomás porque ustedes quieren, es que eso es lo mejor. Yo no lo veo lo mejor. Yo no le hallo sentido. Y siempre desde niño fui rebelde. Y ahora de grande me decían, mamá, es que tú nunca haces caso. Le dije, dígame, en todo lo que ustedes querían que yo hiciera caso, ¿cuándo yo estaba equivocado? Bueno, hasta eso que le has atinado. Pero no te creas mucho, no creas que siempre le atinas. Pues hasta ahorita me ha ido mejor dejándome llevar por mis ideas que por las de ustedes. Siempre me metían miedo. Ay, no, eso no lo hagas. Ay, no, eso es muy peligroso. No, mejor no. Y yo me atrevía y me aventaba. Ay, no hace caso. Y fue como yo y dije, ¿por qué tengo que yo cargar con los miedos de mi familia? Yo creía que sí podía, pero toda mi familia decía, no se puede, es muy difícil, es mucha responsabilidad. Mejor quédate así como estás. Y si yo les hubiese hecho caso, estaría peor que ahora.
Y ahora cuando descubrí que la palabra, la razón la tiene la palabra de Dios, no las religiones, y empecé igual en las religiones a pelearles, a decir, bueno, ¿y por qué? Muéstreme con la Biblia. No, hermano, es que usted tiene que tranquilizarse porque está a la defensiva. Pues ¿cómo no voy a estar a la defensiva? Usted no se fije. ¿Cómo que no me fije? Si Cristo dice, mirad que nadie los engañe. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estas son las cosas que debemos de procurar. Mire la importancia que le daba el apóstol Pablo a estas cosas. Por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, porque el problema más grande del cristiano es que ignora la voluntad de Dios, no sabe cuál es su voluntad. Y nosotros tenemos que procurar, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo quiero llegar al conocimiento de tu voluntad. Porque para yo poder hacer tu voluntad tengo que conocerla. Y acuérdese que la oración es, hágase tu voluntad. Amén. Cristo le dijo al Padre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si la desconozco? ¿Cuál es su voluntad? Que yo siga al pie de la letra lo que su palabra me mandó. Que no me mueva ni a derecha ni a izquierda. Que sea valiente. Amén. Que sea esforzado. Que no tema. Que no desmaye. Que no dude. Dice el 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Porque acuérdense que nos creó para fructificar. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque misericordia quiero, dice la palabra de Dios, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Si queremos agradar a Dios, si usted quiere agradar a Dios, preocúpese en saber más de Él y más de su voluntad. Y toda buena obra que hagamos tiene que dar fruto. No nomás hacer una buena obra, esa buena obra tiene que tener un propósito. Y ese propósito lleva a que aquella buena obra dé un buen fruto. Porque las buenas obras, hay buenas obras que no dan fruto. Si yo me la paso gastando dinero en los homeless, llevándoles comida y todo, que ellos, ¿qué fruto puede llevar ahí? Si ellos están así porque quieren vivir así. Además, usted trata de sacarlos de la calle y se le ponen bravos. Entonces usted está gastando, haciendo una buena obra, pero no va a llevar fruto nada, porque no va a lograr nada. Todo lo que usted hace tiene que tener un propósito, no nomás hacerlo por hacerlo, y que dé un fruto. Amén. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tenemos que fortalecer, dice, fortalecidos con todo poder. O sea, necesitamos la voluntad de Dios, necesitamos la bendición de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu. Él ya nos lo dio, ya nos lo prometió. Y si no tenemos el Espíritu Santo,
¿Por qué no lo tenemos? Porque no lo buscamos. Porque el Señor ya lo prometió. Y dijo que tenemos que pedirlo. Y tenemos que pedirlo así como aquella mujer que insistía. Entonces, si no tenemos el poder del Espíritu Santo es porque no hemos querido esforzarnos y pedirlo y obedecer a Dios. Conforme a la potencia de su gloria. O sea, que el poder de Dios tiene que ser conforme a la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Qué es potencia? Poder. La palabra potencia viene de poder, fuerza, poder, potencia. O sea que el poder que tenemos que recibir tiene que ser conforme al de Él. Por eso yo les decía, cuando me decía un hermano, nos trajo a un pastor que hacía que una mano le creciera, según. Que hacía crecer una mano y lo que se le regresaba. ¿Qué, brother? ¿Tú no crees en el poder de Dios? Sí, le digo. ¿Y por qué tú te enojaste porque ese hermano hacía que se le creciera la mano? Porque ese poder no va conforme al de Dios. El Dios que yo conozco abría el mar. El Dios que yo conozco, le dije, hacía llover pan del cielo. Sanaba enfermos, no los deformaba. Eso de andar haciendo que yo digo, voy a hacer que una oreja me crezca más que la otra, para que vean el poder de Dios. ¿Qué poder es ese? Que me deforme mi cuerpo. Ese yo lo veo en los magos que hacen cosas así, pero no es conforme a la potencia de Dios. La potencia de Dios es que todos sus milagros tenían un propósito. Y no era un propósito de lucirse. ¿Por qué abrió el mar rojo? Para que se viera su poder. Para que el pueblo de Israel pudiera escapar de sus enemigos. No lo abrió nomás para exhibir que tengo el poder. ¿Para qué tenía la nube durante el día? Y aparte de guiar, para protegerlos del sol, porque era en el desierto y el sol estaba abrasador, pero la nube los protegía. ¿Y en la noche qué usaba? ¿Y para qué? Para, aparte de guiarlos, primero guiarlos con las dos cosas, pero también la columna de fuego les quitaba el frío, porque en el desierto en la noche es fríísimo y en el día muy caliente. Entonces en el día los refrescaba con una nube y en la noche los calentaba con la columna de fuego. Ellos no pasaban frío ni calor, y aparte los guiaba. Todos sus milagros tenían un propósito. No hacía, voy a empezar a hacer que ángeles vuelen y les hagan piruetas en el cielo para que vean mi poder. Él nunca hizo milagros para lucirse, los hacía porque todos tenían un propósito especial. ¿Por qué salió agua de la roca? Porque tenían sed, para que bebieran. Entonces, los milagros que hacen hoy en día son para lucirse, no tienen ningún propósito. Cristo no sanó al ciego nomás para que sí. Pero quería que él viera, tenía un propósito de sanar a esa persona, no para lucirse delante de los demás. Porque no se promovía. Es más, les decía, nadie diga nada, vayan, preséntense, no digan nada de lo que pasó. Pero ellos no se aguantaban ni lo decían. Dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como este reino ya se perdió, el reino terrenal, el reino de Adán, ahora Él nos trasladó al reino de su Hijo. Amén. Pero el reino de su Hijo se rige bajo las mismas reglas. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, tenemos que luchar, tenemos que guardar y hacer conforme a toda su ley, tenemos que tener poder, amor,
dominio propio. Tenemos que trabajar bajo eso. Y si para los del reino terrenal se requería esfuerzo, para el reino espiritual más. Y Él ya nos trasladó a ese reino. Y ese reino solo los violentos lo arrebatan. Y un violento no es cobarde ni ocioso. Dice que dice un violento: no te pego porque me da flojera. Ahorita no traigo ganas. Un violento se echa encima. O sea, ese pelea por lo de él. Y no le importa que se le vaya la vida. Lucha con todas sus fuerzas. Y nosotros queremos arrebatar el reino de los cielos con flojera, con dudas. Hay suavecito. Y sufre violencia. Y nosotros queremos entrar bien calmaditos y con miedo. En la guerra tiene que entrar con todo, como los valientes de David. Ellos no se fijaban en el número. Por eso Dios nos ha puesto tantos ejemplos. Dice la Biblia que los enemigos de Gedeón eran 130,000. Un ejército de 130,000. Y Dios le dijo a Gedeón: con 300 hombres vas a ganar la batalla. 300 contra 130,000, ¿se imagina? Entonces no depende, por eso dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y Él es el que pelea por nosotros. Por eso, si Él está con nosotros, podemos enfrentarnos a lo que caiga. Entonces nuestras excusas no son válidas de que no, es que es difícil, es que tengo miedo. ¿Por qué? Y no sabemos ni quiénes somos, ni quién es Él. Lo primero que ignoramos, quiénes somos nosotros. Y creemos que nosotros somos esta versión que Satanás nos enseñó de ser inútiles, cobardes, inseguros, indecisos, flojos. Yo no soy esa persona que el sistema me hizo creer. Porque Dios, cuando me creó a su imagen y semejanza. Pero este sistema en el que yo crecí me hizo creer que soy inseguro. Porque desde niños hasta nuestros padres nos meten miedo, sobre todo las madres. Ay, no, mijo, eso no lo hagas. Es peligroso. Ay, no, que mis hijos no hagan esto. Ay, pobrecitos. Ay, no quiero. Entonces vamos creciendo con esa cobardía, esas inseguridades. Las mamás de ese lado, los papás: inútil, usted no sirve. Usted es un cabezón. O sea, las mamás nos meten cobardía y los papás nos meten inseguridad. Tú no puedes, hágase para allá. ¿Qué no es hombre? Y vamos creciendo, haciéndonos creer. Digo, a mí, gracias a Dios, que todo lo que me decían, yo me lo tomaba como un reto. Lejos de que me desanimara, decía: yo les voy a demostrar que no es así. Y en cierta forma yo lo miré eso como virtud. Le dije: Señor, gracias a Dios que me dio por eso. Hay otros que dicen: ya me criticaron, ya no hago nada. Yo lo iba a hacer, pero no creyeron en mí, ahora no hago nada. Esa gente no es apta para el reino de los cielos. Y yo era al revés. Con que creen que no van a ver, yo se los voy a demostrar que sí se puede. Me retaban. Entonces hay que cambiar esa versión. Yo les digo a los jóvenes cuando les doy clase: yo era tímido, inseguro, cobarde, tenía muchos traumas, tenía complejos, estaba complejado por todo. Y yo dije: yo no quiero ser así. Yo estoy cansado de ser así. Y empecé a luchar y a construirme a mí mismo y agarrado de Dios: Señor, ayúdame. Yo no quiero ser así. Eran mis oraciones. Yo no quiero ser cobarde, yo no quiero ser tímido. Ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser mejor. Y me fui construyendo, y toda mi familia encima. Les pongo el ejemplo: cuando yo empecé a tocar la guitarra, todos se reían, me regañaban: ya deja eso, deja de enfadar.
A mí me tocó ir en contra de la corriente. Me ponía a cantar. Ay, qué feo canta, mejor ni cantes. Eso no es para ti. Es que tú no naciste para eso, déjalo. Y yo más ganas le echaba. Es que sí, he sido terco. Y yo terqueándole. Y cada cosa que emprendo, todavía hasta la fecha, hay gente que dice que voy a fracasar, que eso no sirve, que estoy mal. Pero yo le creo a Dios. Si aquello que yo estoy haciendo es algo bueno, honroso, que sea con un buen propósito y sea algo bueno, ¿por qué no? ¿Por qué voy a renunciar? Solo porque otros no creen. El problema es que cuando yo no creo, aunque todos te digan échale ganas, no vas a poder porque tú no crees. Y ahora es al revés. Yo le digo a los jóvenes, si a mí me dieran el ánimo que les trato de dar, sí pueden, échenle ganas. Pero mientras ellos no crean, así les eche porras, no van a hacer nada. Cuando tú crees, aunque te digan que no, tú puedes. Uno es el que tiene que creer. Y cuando te das cuenta, bueno, si soy a imagen y semejanza de Dios, entonces ¿qué me puede impedir a mí hacer las cosas? Yo puedo. Fíjense, por eso yo admiro mucho a las mujeres, porque ellas no se fijan en sus limitaciones y están conquistando el mundo. Porque si algunas pudieran tener excusas, son ellas de que pues yo tengo menos fuerza que el hombre, tengo muchas cosas en mi contra, y aún así creen que pueden, y ya le están quitando el lugar a los hombres en todo. Porque ellas se han explotado de que lo que está dentro de ellas, que no define tu cuerpo, no define lo que puedes alcanzar a hacer. Y lo han demostrado, ya son las cabezas del hogar. ¿Qué tenemos? En México tenemos una presidenta. Y es la que manda todo el país. Y hasta ahorita, a grandes rasgos, va haciendo mejor trabajo que lo que hicieron los hombres. El presidente anterior les daba abrazos y no balazos a los narcos. Y esta ya los trae a las vueltas largas, y es mujer. Pero ella no se limita, no se piensa, yo como mujer, ¿cómo voy a poder? Le decía yo a mi hermano, le digo, mira, las cosas cambiaron. Y ahora, en vez de decirle a alguien, y antes nos decían, ¿qué no es hombre? Compórtese como hombre. Le digo, ahora tengo que decir, compórtese como una mujer. Hasta parece hombre usted. Inútil. Porque el hombre ya ha llegado a ese punto de degradar tanto el ser hombre, que ahora vamos a decir, échele ganas, saque la mujer que hay en usted. ¿Qué es eso que se comporta dando como un hombre? Porque ya los hombres nos hemos vuelto cobardes y la mujer valiente. Y no es malo que la mujer sea valiente, es malo que el hombre sea cobarde. Y el hombre quiere que la mujer no sea valiente para que no lo deje ver mal. Pues súbale. Si ella puede llegar hasta donde ha llegado, usted y yo más, porque Dios nos hizo conforme a Cristo. Puso algo más especial en los hombres. Entonces yo no estoy en contra de que la mujer suba. Lo que estoy en contra es que el hombre se quede abajo. Porque el hombre no solo se quedó, bajó. El hombre va abajo, dicen por ahí, como un piedrón en el agua. Y la mujer como un globito de esos de helio, ahí va para arriba. Y los hombres nos estamos dejando. Por eso, hoy en día, está sufriendo tanto la sociedad, porque quien debería de ser el que va enfrente, la cabeza, se está quedando atrás. Por eso estos jóvenes tienen que ir adelante. Es más, ya quien tiene que decidir, vámonos a la iglesia, son ustedes, no su mamá. Y si su mamá dice, ay no mijo, está nevando, no se preocupe mamá, nosotros vamos. Ahí nos vamos despacio. Y quitarle los temores a ella. Ustedes fuimos hechos a semejanza de Cristo y ellas a semejanza de la iglesia. ¿Cómo se imagina a Cristo escondido detrás de la iglesia?
allá las faldas. Y no va a ser fácil, tal vez la mamá no les va a creer, tiene que convencer, demostrarle que sí sabe lo que están haciendo. Y nos va a dar, tal vez al principio la confianza se tiene que ganar, pero sí podemos hacerlo, porque el Señor lo dijo. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros ya lo de aquí, una vez que estemos allá vamos a decir, uy, por esas cosillas yo me asustaba. Si lo que me toca hacer es mucho más grande, si tengo un poder para enfrentarme a Satanás y yo le tenía miedo al hombre, entonces tenemos que subir del nivel, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladar al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese. Y si tenemos que, nuestra meta es ser como Cristo. Y Él es superior a los ángeles. Entonces, nosotros ni siquiera ¿cuándo? Pensar en que vamos a llegar a eso. Gloria a Dios. Ya para terminar vamos a Mateo capítulo 10. Diez 16. Mateo 10:16, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cristo, hermano, no nos engañó. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así es que sean prudentes como serpientes. ¿Qué quiere decir ser prudente? Ser inteligente. Y la serpiente, dice la Biblia, que era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Y nosotros tenemos que, si nuestra guerra es contra principados y potestades, tenemos que estar a ese nivel. Porque para poderles ganar tenemos que emparejarnos, y Dios ya puso esa capacidad. Tenemos que tener mucha sabiduría, porque ellos son inteligentes. Amén. Y nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, prudentes, todo lo que dijimos. Audaces, astutos, ingeniosos, perseverantes, valientes. Sin todos esos atributos no vamos a poder con ellos. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y si la carne y sangre ya perdimos, si perdemos la batalla contra los terrenales, imagina cuando nos pongamos con los espirituales, que la Biblia dice que ellos son, en potencia son mayores que nosotros. Y nuestra guerra es contra ellos. Entonces, si Manuel tuviera que boxear con el Canelo, si dijeran en un año tiene que boxear con él, ¿qué tiene que hacer Manuel? ¿O ir a otro país y esconderse? Entrenar para ver si logra llegar a ese nivel. Tengo un año, y si mi lucha va a ser contra él, tengo que, en vez de decir, no, pues mejor voy a ir a que me noquee rápido, ya, hacerme la idea que me voy a morir. No, tiene que decir, entonces tengo que esforzarme mucho más, porque no me queda de otra. Mi lucha es contra él. Y si no alcanzo a acomodarme a su nivel, y si él se propusiera alcanzaba el nivel, si Dios nos puso a luchar contra principados y potestades, es porque sabe que podemos. Nada más que, pues, como todo, hay que prepararnos. Si la batalla está dura, entrena, no vas a ir sin nada. Tenemos que entrenar, prepararnos, ser inteligentes, porque con Satanás no se gana solamente con fuerza,
Se gana con inteligencia, con un plan. Tenemos que tener plan. Por eso el Señor nos manda: busca la verdad, compra la sabiduría. Sobre todos tus bienes, dice la Biblia, adquiere inteligencia sobre todos tus bienes. Pero nosotros a veces queremos, así como estamos con este nivel, pelear la batalla. No se puede. Les digo, si sabemos lo que nos espera y qué viene, tenemos que subir de nivel. Tenemos que prepararnos para cuando ese día llegue, no nos agarre desprevenidos. ¿Amén? Puestos de pie, hermanos. Gloria al Señor.